corazón y dele a Dios lo que usted le trajo, porque Él es el que merece ser exaltado en esta hora. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Verdaderamente fue una bendición venir a buscar el rostro de nuestro Padre el viernes. A las que no pudieron asistir, ¿verdad? Les pedimos que por favor la próxima vez se den cita, porque fue un momento de mucha edificación y nos gozamos bastante. La palabra del Señor dice en Josué 24:23: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor, el Dios de Israel. A veces nosotros no tenemos que tener una estatua guindada en la casa ni postrarnos ante una imagen para tener dioses delante de Dios. Dios nos pide hoy: deshazte de eso y ven a mí. Y eso es lo que trata esta canción. Si tú te sientes alejado de Dios, hoy es el día donde tú puedes hacer ese pacto, ese commitment con Él para volver a Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu corazón. A tus amigos del Rey, ama a tu Padre en esta mañana con todo lo que tú tienes. Aleluya. Gracias, Jesús. Mis ojos
contigo mismo. Aleluya. Qué bueno es estar en Cristo. Qué bueno es estar con Él. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Queremos estar contigo, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Bendito Cristo. Exaltado eres Jesús. Que
Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por un día más de vida, por tener salud, por haberme rescatado de la maldad, del pozo, del lodo cenagoso que no me dejaba moverme, que me tenía atado hasta el cuello, que no podía respirar. Y ahora tengo tu luz, ahora tengo tu palabra, ahora respiro tu vida. Aleluya. Dice Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Es en todo, mi hermano, que usted debe dar gracias a Dios. No importa qué contrario se vea el panorama, tú tienes que estar agradecido de Dios, porque en Romanos 8:28 nos dice que todo obra para ustedes, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Aleluya. Tu pueblo dice gracias. Aleluya. Gracias, Jesús.
digno y Él es santo. Aleluya. Él es digno y Él es santo. Él merece toda la gloria. Gracias, Jesús. Bendito Dios.
estás, hermano? Santo, santo, santo. En el cielo se entona esa alabanza. Y nosotros aquí en la tierra seguimos entonando a nuestro Dios, esperando que un día nos juntemos, no solo por nos juntamos en una oración eterna al Padre de la Gloria. Damos la bienvenida, ¿verdad? Los hermanos de otros lugares que nos visitan, Elena, Dios te bendiga, como decimos hoy, que bueno que están con nosotros. Y cualquier otro hermano que esté con nosotros. La hermanita Dismel. Es tu sobrina, qué bueno, gloria al Señor, está con nosotros. Y Petra también está con nosotros. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenido a la casa. Y damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Muchos hermanos no están, tenemos hermanos, muchos están enfermos, otros están aquí, pero los que estamos hemos venido con un corazón sincero a adorar a Dios. Jesús es mayor que todos. Pónganse aquí, hermanos, denme unos minutitos de su tiempo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 12, es lo que nos toca en esta predicación expositiva del texto. Esos 8 versículos primarios de ese capítulo, Mateo 12, verso 1 al 8, vamos a leerlo a la letra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, la palabra de Dios, pensando, entendiendo que todos estamos allí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, las cuales son verdad, oh Dios. Señor, qué privilegio tenemos en poder abrirla domingo tras domingo para poder compartir en unidad, en comunidad, como iglesia, tu palabra. Oh Padre, nosotros necesitamos de tu dirección. Dependemos de la guianza y la iluminación de tu Santo Espíritu, pidiéndote, Dios, que seas tu Señor propicio a cada uno de nosotros y que tu palabra vuele con ave mensajera en cada corazón aquí reunido y en aquellos que han de recibirlo a la distancia. Padre, todo lo hacemos para tu gloria. Nos abandonamos en tus manos para que el poder y la excelencia sea tuya y no de nosotros. Dirígenos, oh Dios, pedimos tu guianza en el nombre de Jesús. Y la iglesia toda dice a una: amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias nueva vez por la reverencia tributada a la palabra de Dios. Jesús es mayor que todo. Nosotros venimos desarrollando el Evangelio según San Mateo y exponiéndolo expositivamente, valga la redundancia. En este punto de la narración, donde nosotros nos encontramos, todos los judíos que seguían a Jesús durante su ministerio terrenal y mientras él predicaba, habían escuchado de su propia boca, de la boca del Señor, que él era el único medio de salvación y que todas las cosas le pertenecían porque el Padre se las había dado. Nosotros tocamos ese punto el domingo pasado. Eso fue lo que el Señor les dijo para refrescar su memoria en el capítulo 11, un capítulo anterior, versículo 27, donde afirmó el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cristo llamaba a Dios su Padre porque eso es exactamente lo que era. Nosotros sabemos, mis hermanos, y podemos relacionarnos con esto,
que el derecho de propiedad confiere al dueño la autoridad para hacer con lo que posee lo que le plazca. Es simple eso. Yo creo que todos nosotros lo entendemos sin ninguna dificultad. El derecho de propiedad le complace o le confiere al dueño la autoridad de hacerlo con lo que posee, lo que le plazca. En pocas palabras, en su casa, usted deja entrar a quien usted quiera. Simple. En su casa, usted deja dormir en su cama. Y yo creo que la cama de nosotros es sagrada, pero usted deja dormir en su cama a quien usted quiera. Y le permite abrir la nevera y comer de lo que hay ahí a cualquiera persona que usted quiera. Usted tiene esa prerrogativa, o tenemos esa prerrogativa, por el simple hecho de que es nuestra casa. Yo soy el dueño. Si yo soy el dueño de mi casa, mis hermanos, yo tengo la autoridad de dejar entrar a quien yo quiera y de que la persona haga lo que yo le permita. Yo soy el dueño. Jesús les había dicho a los judíos que Él era el dueño de todo por una simple razón. Su Padre se lo había dado. Recuerde que los judíos llamaban a Abraham Padre porque sabía que la nación entera descendía de Abraham. Recuerda el llamado del Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham cuando la nación no existía y le dijo: de tus lomos yo voy a sacar una nación. Los judíos habían salido entonces de los lomos de Abraham. Ellos en esencia descendían de Abraham, pero Jesús era lo contrario. Jesús en esencia descendía de Dios el Padre. Por eso Él dijo una vez, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el que le da la promesa a Abraham de edificar una nación poderosa a través de él. Cristo desciende del Padre. Por eso en toda ocasión que nosotros encontramos a Jesús, vemos al Señor llamando Padre a Dios y no a Abraham. Es muy raro, usted no encuentra a Cristo en ninguna parte de la Escritura llamándolo Padre Abraham. Y eso lo colocaba al Señor Jesús en una posición divina igual que Dios. Cualquiera que sea hijo de Dios es igual a Dios. Y en este caso el único hijo de Dios era Cristo. Esta sola afirmación, mis hermanos, nosotros encontramos que incrementó la oposición judía hacia el Señor. Pero como veremos, eso no sería lo único que incrementaría esa oposición. Los judíos estaban cerrados, su corazón estaba cerrado a la persona de Cristo. Jesús estaba diciéndoles y mostrándoles, mis hermanos, que la forma en la que ellos habían abrazado la ley mosaica, la ley que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, era una forma errónea. ¿Lo ve? No se puede ser legalista. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Habían puesto su esperanza en la salvación, en la observancia de la ley, en el cumplimiento estricto de la ley, cosas que nunca ellos, ninguno, pudieron cumplir. Y no en el Dios que le dio la ley. Cristo vino a enseñar eso. La ley no es que lo va a salvar. Las cosas que ustedes pueden hacer no es lo que lo va a salvar. Lo que puedo salvarlo sencillamente soy yo. La ley era la nana. ¿Cuántos saben lo que es una nana, hermano? Los que no lo saben, una nana era una cuidadora. Mucha gente rica que tiene muchas cosas y no tiene tiempo casi por todo lo que posee, normalmente pone nanas o cuidadoras para que cuiden a sus hijos. La ley era la nana que cuidaba a Israel hasta que Cristo se manifestara. Una nana puede cuidar, puede abrazar, puede proteger y ayudar a un niño en cualquier situación que el niño se encuentre, pero no tiene la autoridad de tomar las decisiones importantes que afecten la vida del niño. Esa sola prerrogativa la tiene la verdadera madre. La nana puede hacer muchas cosas, pero tiene un límite. No puede tomar decisiones serias referente al niño. Bueno, Jesús les había dicho que la ley era la nana, la cuidadora, mis hermanos. No tenía autoridad para salvarlos. Cristo dijo, por la ley nunca nadie fue salvo. Ni siquiera Abraham. Abraham fue salvo por la fe. La nana era la cuidadora de ellos hasta que Cristo se manifestara. Pero la única autoridad de salvación que tenían ellos solamente la tenían en Cristo, porque el Padre le había dado toda autoridad. Una de las causas de la oposición judía que nosotros encontramos aquí contra Jesús se centró en la observancia del día de reposo. Y es aquí donde Cristo se concentra en su enseñanza en el texto que tenemos. Ya que la observancia de ese día estaba en el mismo centro del sistema legalista judío.
Usted ha visto gente que usted se acerca y le dice, bueno, si tú no haces esto y esto y esto, tú no puedes salvarte. Hermano, la Biblia habla en contra de eso. No hay nada que los hombres puedan hacer para ganarse la salvación. Entonces el guardar el sábado estaba en el mismo centro del sistema religioso y legalista judío. Y cuando vieron a Jesús violar, no la ley, Cristo nunca violó la ley. Al contrario, la Biblia dice, el fin de la ley es, ¿quién? Cristo, porque Cristo la cumplió todo el tiempo. El Señor iba a los días de reposo, lo encontramos en la Biblia, a la sinagoga, se juntaba con ellos, tomaba parte en la palabra de Dios y se apartaba ese tiempo para meditar y para estar en la presencia del Señor en esos días de reposo. Pero lo que Cristo violó no fue la ley, lo que Cristo violó fue el sistema que ellos habían agregado, todas las cosas que ellos habían agregado a esa ley, cosa que tocó la sensibilidad del pueblo. Yo les voy a mostrar en unos minutos la cantidad de cosas, o por lo menos unas cuantas de las que ellos agregaron a ese sistema, en ese sistema legalista. Recuerden que los judíos, como les pasa a muchas iglesias hoy mis hermanos, están pendientes a muchas cosas que la iglesia ha agregado, están cuadrando muchas cosas que la iglesia ha agregado e invalidan la ley de Dios. La iglesia popular que nosotros conocemos es un ejemplo de ello. Tienen un montón de cosas que los hombres supuestamente tienen que hacer y al final, hermano, todo eso, ellos están invalidando la ley de Dios por tradiciones que fueron confeccionadas por los mismos hombres. Cuando usted se acerca a un sacerdote católico y le pregunta ¿dónde la Biblia dice que debemos adorar a María? Le van a decir, no, la Biblia no está, pero nuestras tradiciones, porque han basado sus enseñanzas en un montón de tradiciones que violan flagrantemente la palabra de Dios. Por eso en Marcos 7:13 el Señor le dijo a esos religiosos de su época, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, son ustedes las que han creado transmisión o leyes de confecciones de hombres. ¿Dónde tuvo el impas con el Señor Jesús? En el día del sábado, el guardar el sábado. La frase día de reposo, hermanos, y eso lo hago para quizás edificarnos a nosotros mismos, proviene del griego Shabbat con doble T. Ponga atención aquí, que significa cese, descanso e inactividad. Eso es lo que significa la palabra Shabbat o sábado. Nosotros vemos, por ejemplo, que en Génesis, cuando por primera vez aparece, Dios había terminado de crear todas las cosas y dice la Escritura que al final de la creación Dios bendijo y santificó el día séptimo, esto es el sábado, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, verso 3. Más adelante nosotros vemos que el Señor sacó un pueblo que estaba ¿cómo? En esclavitud. Israel bajo esclavitud trabajaba los 7 días de la semana, no había descanso, eran esclavos. En ese sentido, después que lo saca de Egipto, el Señor le agrega los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos hoy como los 10 mandamientos, específicamente para el pueblo judío, el guardar el día de reposo o el sábado, en remembranza para ese pueblo. No era una imposición, era en remembranza para ese pueblo y lo incorporó básicamente a los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de los 10 mandamientos que estaban ahí en la tabla de Moisés, el sábado o el día de reposo era el único o la única ley de los mandamientos que no tenía un carácter moral. El guardar el sábado, no, la persona que no guardaba el sábado perdía en sí misma, porque lo único que hacía era no descansar a sí mismo. Si no guardaban el sábado, no dañaban a más nadie. No era una ley de carácter moral, mientras que los otros 9 mandamientos sí afectaban directamente a cualquier otra persona. Nosotros vemos inclusive que en el Nuevo Testamento aparecen 9 mandamientos directos expresados, pero el guardar el sábado no aparece en ninguna parte expresado para la iglesia. No hay un mandato directo para la iglesia guardar el sábado ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el sábado no es un mandamiento moral. El que usted guarde o no un día no afecta en lo absoluto a más nadie sino a usted mismo. ¿Se da cuenta? Porque sencillamente no descansa. No hay ninguna recomendación a la iglesia cristiana gentil que guarde el sábado, y mucho menos se nos da como un mandato en el Nuevo Testamento para la iglesia. Ahora recuerde, es importante, para mantenernos en el contexto debemos recordar que cuando Jesús comenzó su ministerio, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto aún estaba en vigencia. El guardar el sábado era algo que hacían
los judíos, y todos sus requisitos eran vinculantes para el pueblo judío. Ellos los guardaban como los guardó Moisés desde el principio, porque era el tiempo del Antiguo Testamento. El problema con el sábado, mis hermanos, radicaba en la cantidad de regulaciones que los judíos habían añadido a la observancia del día. Yo estuve indagando un poco y encontré un escritor que sobre este tema dijo lo siguiente, y cito, el escritor dice: debido a las miles de restricciones hechas por el hombre relacionadas con el día de reposo, este era más pesado que los 6 días dedicados a la ocupación personal. O sea, dice el escritor, era más difícil descansar que ganarse la vida. Usted no se imagina la cantidad de cosas que habían agregado y era pesado guardar el día. Y Dios no había dicho absolutamente nada de eso. Permítanme mencionarles en el día de hoy algunas de las regulaciones que los judíos habían agregado al día de reposo. Solamente unas cuantas. Según el Talmud, y los que no saben lo que es el Talmud, es el libro donde se encuentra la principal fuente de recopilación de la tradición judía. Ponga atención, una sola sección del Talmud tenía 24 capítulos que enumeraban leyes que los judíos habían añadido al sábado. Solo una sección, imagínense el resto del libro. En ese solo capítulo se encuentran leyes como las que yo les voy a decir a continuación. Solo enumeré unas cuantas. Una ley especificaba, oiga esto, que el límite básico para caminar el día de reposo eran 3,000 pasos desde tu propia casa hacia donde quiera que tú te dirigieras. 3,000 pasos. No podías pasar de ahí. Dios no había dicho nada, pero ellos pusieron 3,000 pasos. Pero se concedían varias excepciones. ¿Quién le dio esas excepciones? Oiga, si se colocaba algo de comida dentro de los 3,000 pasos de la casa, se podía ir para comer. Y puesto que la comida se consideraba una extensión de la casa porque era mía, no importa que yo la pusiera después de los 3,000 pasos, se podía recorrer entonces otros 3,000 pasos más allá de la comida. ¡Qué conveniente! Otra ley decía que si se extendía una cuerda, imagínense, cualquiera lo hacía, esta es mi casa, yo quiero llegar mañana allí. Bueno, el viernes yo extendía la cuerda y ya el sábado yo tenía una coartada. Oigan esto, si se extendía una cuerda a través de un callejón o una calle cercana a la casa, el edificio al otro lado al cual usted amarraba la cuerda, así como el callejón entre ellos, podía considerarse parte de la casa. ¡Qué conveniente! De esa manera no se consideraba una violación a los 3,000 pasos permitidos, porque los lugares unidos por la cuerda se consideraban parte de la casa, aunque usted no fuera dueño del otro edificio. Pero sin la cuerda no se podía recorrer en el día de reposo. Creo que aquí nosotros pudiéramos utilizar el dicho que dice: el que hizo la ley hizo la trampa. Ellos mismos, simple. Déjenme darle otro. Bajo las regulaciones del día de reposo, un judío no podía llevar una carga más pesada que un higo seco. Pero si el objeto, según los judíos, pesaba la mitad de esa cantidad, lo podía cargar 2 veces. Óigame, yo no sé qué pasa, pero hay que ser tonto para someterse a eso. Lanzar un objeto, oiga esto, hermano, se ponía bueno esto. Lanzar un objeto al aire con una mano y apararlo con la otra era prohibido el día de reposo. ¿Usted me puede decir por qué? Los hombres agregaron eso. Quinto, si el día de reposo te encontraba, oiga, desprevenido. ¿A qué hora empezaba el día de reposo? ¿De acuerdo dice la Biblia? 6 de la tarde, ¿de qué día? 6 de la tarde. Imagínense que son las 5:59. Y usted ve la comida ahí al lado y extiende su mano para agarrarla y le dan las 6. Si le dan las 6 porque el día de reposo lo agarró desprevenido, la ley decía que usted debía dejar caer la comida antes de recoger su mano para que no fuese considerado como llevar una carga. Oye, pero Dios mío. Y todos esos son los hombres, los sastres,
no llevaban una aguja con ellos el día de reposo por temor a verse tentados a remendar una prenda de vestir y por tanto a realizar un trabajo que era prohibido por la ley que ellos habían agregado. Nada podía comprarse o venderse y no se podía lavar ni sacar una ropa, ni secar una ropa. Era imposible. Usted sabe que la gente que guarda el día de reposo hoy, usted va a pagarle el sábado y no le cogen el dinero. ¿Es verdad o es mentira? No le cogen el dinero. Y uno se pregunta, oye, pero ¿qué pasa? Es tan absurdo, hermanos, que no tiene sentido. No se podía enviar una carta, aunque sea por mano de un gentil. La estás enviando tú en el día de reposo. Eso es un problema. Déjeme darle uno más. Si una persona enfermaba el día de reposo, oiga esto, hermano. Si una persona enfermaba el día de reposo, se le podía dar tratamiento suficiente para mantenerla con vida. Pero un tratamiento para hacerla mejorar era declarado trabajo y por tanto era prohibido. Y esos son unas 2 o 3 de la cantidad de leyes que ellos le habían añadido. Estas son unas pocas regulaciones de las tantas que los judíos habían agregado a la observancia del sábado. Y recuerden, ante todo, Dios no había dicho nada de eso. Todo eso fue imposición de hombres. Mateo establece entonces en nuestra narración, en la que estamos dirimiendo en el día de hoy, que Jesús estaba caminando el día de reposo con sus discípulos por un campo que estaba sembrado, y los discípulos que tenían hambre, probablemente después de un día de labores, no tenían dónde comprar, empezaron a arrancar, dice Mateo, espigas y a comer. Y ellos estaban actuando dentro de los límites bíblicos que la ley permitía. Dice Deuteronomio 23:25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Dios está considerando la necesidad del ser humano. Tú puedes arrancar espiga con tu mano, pero no puedes aplicar a la mies una hoz, porque es de tu prójimo. Tú no puedes ir a cegar para llevar a tu casa, pero puedes caminar y comer. El que ellos estuvieran caminando más de 3,000 pasos permitidos por la ley de los judíos ya era un problema en la tradición judía, era una violación a los ojos de los religiosos de la época. Y a eso se le agregó el hecho de que los apóstoles comenzaron a arrancar las espigas porque tenían hambre y empezaron a comer. Note lo que dice la Biblia. Mateo 12:2 dice la Biblia, viéndolo los fariseos, aquí le dicen al Señor, tus discípulos hacen lo que no es lícito o permitido hacer en el día de reposo. Aquí yo hice un alto, porque es bueno siempre preguntarle a la Biblia o analizar por lo menos lo que parezca extraño. No se sabe cuál era la posición de los fariseos. Estoy yo pensando, hermanos, si alcanzaron a ver a Jesús desde el lugar donde estaba, porque ellos les replicaron de una vez, lo cual es improbable porque desde que ellos empezaron a comer, ellos le llamaron la atención a Cristo. Eso es lo que enseña el texto, ¿verdad? Si eso es así, entonces ellos andaban violando el día de reposo también. Eso está claro. Ahora piénselo de otra manera. O si ellos probablemente se habían dado ciertas libertades por su odio hacia Jesús para buscar algo para condenarlo, en cuyo caso ellos también estaban violando el día de reposo porque estaban fuera y estaban tratando de conseguir al Señor. De una u otra forma había violación. Oye, hermano, la hipocresía. Por eso Cristo dijo, ustedes hagan todo lo que dicen los fariseos, porque ellos hablan de la ley, pero no hagan como ellos. Cristo los llamó hipócritas muchas veces. En todo caso, mis hermanos, como lo hicieran, estaban violando. Y recuerden que eran gente que habían doblado la ley en muchas ocasiones, porque lo que ellos querían era acusar a Jesús. Aquí, mis hermanos, la acusación fue, he aquí tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer, no es lícito hacer en el día de reposo. La acusación era de desobedecer las reglas rabínicas, las cosas que ellos habían agregado, no la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Yo soy pastor en esta iglesia, hermano, y yo no sé dónde terminaremos nosotros, dónde usted la llevará algún día, porque la gente se muda a otra iglesia, pero donde quiera que usted vaya, no se someta a reglas de hombres. Busque que le prediquen la palabra de Dios. Ese es el problema, que la gente adormece su conciencia porque le dicen cosas que parecen espirituales, pero violan las escrituras. ¿Ve? Lo que nosotros tenemos que predicar únicamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios había sido dada a la ley para proporcionar al ser humano un día de descanso
descanso y adoración. Eso es lo que Dios quería. Ahora ustedes tienen tiempo para descansar y en ese día pensar en mí y adorarme. Y no para crear en ella una jornada dolorosa llena de cargas e imposiciones. Yo tengo que venir a predicar los domingos. Y yo estoy aquí ahora. Pero si alguien pasa por esa puerta con necesidad de hablar conmigo, con una necesidad imperante, yo me bajo y aquí a atender a esa persona. ¿Lo ven, hermano? Porque la gente es lo importante. A eso vino Cristo, por eso murió. Vino a salvar a la gente, vino a darle, a vendar a los cautivos. Los judíos habían puesto tantas regulaciones que la ley se constituyó en algo difícil de llevar. Era una forma, mis hermanos, terrible de vivir. Y Cristo, a manera de burla, para mostrar, mis hermanos, su conciencia estaban dañadas, le dice en el versículo 3, pero Él les dijo, Jesús, ¿no habéis leído? Le dice el Señor, lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre. El mencionarle eso a un fariseo era ofenderlo. El Señor le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Si una cosa hacía el fariseo, mis hermanos, eran maestros titulares de la ley. Los fariseos leían todos los días y a cada hora, de manera meticulosa y ritualista, la ley, y lo hacían delante del pueblo para ser reconocidos como maestros. Ese tipo sabe, podríamos decir nosotros en el día de hoy. Lo hacían de manera ritualista. La intención del Señor entonces era de instruir, de remover la venda que ellos mismos habían colocado, la cual, mis hermanos, les impedía ver la razón de ser por la cual Dios dio el día de reposo. ¿Lo ven? ¿Para qué Dios dio la ley? Para mejorar nuestras condiciones. La ley no mejora al hombre. La ley nos mostró nuestra condición. Si no hay ley, entonces usted no puede decir lo que es pecado. Dios dio la ley para que el hombre vea su condición y vea su incapacidad. De esa manera, yo que no puedo dejar de pecar y sé que soy un pecador porque la ley me lo dice, tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para buscar salvación. Esa era la necesidad de la ley, lo que la ley hacía. Pero ellos se atraparon en su propio sistema legalista. De esa manera, el enfoque de Jesús aclara tres cosas básicas. Son tres cosas básicas que yo creo que los religiosos aún de este tiempo hacen bien en tener en cuenta. Fluye conmigo un momentito. ¿Cuáles son esas tres cosas básicas? Cristo le muestra primero, el día de reposo no restringe o no detiene las obras de necesidad humana. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Acuérdense de los pobres, de la viuda, del huérfano. Mientras Cristo caminaba por la tierra, hermano, no solamente llevó la palabra de Dios, alimentó a los que tenían hambre. Dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. ¿Lo ve? En ese sentido, el día de reposo no restringe la obra en la necesidad humana. Versículos 3 y 4, dice el Señor, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Los panes de la proposición se conocían como los panes de la presencia. Se cambiaban todos los días, tenía que haber panes frescos. Y los únicos que podían comer eran los sacerdotes. Sin embargo, mis hermanos, cuando David estaba corriendo, venía huyendo por su vida de Saúl, la Biblia dice que entró al templo de Dios y el sacerdote Ahimelech, que conocía la ley de Dios, le dio los panes de la proposición a David y a sus seguidores. El Señor estuvo dispuesto a que una regla ceremonial se rompiera cuando hacerlo era necesario para ayudar a su pueblo en necesidad. ¿Lo ven, hermano? Nosotros no podemos meternos en un estuche legal tan fuerte que no nos permita ver la necesidad del otro. Hermano, la necesidad es lo que Cristo vino a cubrir. Nuestra necesidad mayor es la necesidad de salvación. ¿Y sabe con qué la cubrió Jesús? ¿Con qué la cubrió? Con su propia vida. Ah, tú no te puedes poner sangre, pero Cristo dio su sangre para darnos vida. Y yo no voy a dar un kit de sangre a otro para que viva, si se necesita. Pero esa gente legalista, hermano, es religiones que te dicen, no puedes hacerlo, porque haces esto, haces aquello. Mentira del diablo.
¿Lo ve, hermano? La necesidad hay que cubrir. Yo creo que si todo el que está aquí por mucho tiempo en esta iglesia sabe que cuando ha habido una necesidad entre el pueblo no cerramos los ojos a eso. Eso es algo que no hemos procurado hacer en el ministerio. Sea aquí, sea afuera, cada vez que hay una necesidad, tenemos el ministerio Ayuda Santo Domingo, vamos a enviar, estamos ahí, estamos. ¿Por qué, hermano? Porque hemos sido llamados a eso. Y no hay ley que pueda parar esa situación. Nosotros tenemos que cubrir la necesidad de los impíos si necesitan comer. Usted está llamado a dárselo. Son impíos, no importa, son seres humanos creados a la imagen de Dios. Usted está llamado a dárselo. No es solamente a su hermano, a su prójimo, y esos son su prójimo. ¿Lo ve? Pero los judíos habían quebrantado todas esas cosas para servir al necesitado. Oiga eso, lléveselo en el corazón. Para servir al necesitado no hay ley. No hay ley, hermano. Si tienen necesidad, nosotros en el nombre del Señor tenemos que cubrir. ¿Qué otra cosa enseñó Jesús? El día de reposo no restringe el servicio a Dios. ¿Ve? Esa gente no se mueve porque hoy es sábado. No importa el día que sea. Si hay que moverse a asistir a alguien para servir a Dios, hay que hacerlo. Cristo le dijo, versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Le dice el Señor. Hermano, la palabra estaba ahí. El guardar el día de reposo, ¿para quién era? ¿Para quién era? Para todo el pueblo, incluyendo ¿a quién? Sin embargo, hermano, en ese día para ministrar y para servirle a Dios, ellos podían romper la ley y no eran culpables. Eso les recuerda que en el día de reposo, tanto en el tabernáculo como en el templo, los sacerdotes que estaban ministrando tenían que encender el fuego, tenían que sacrificar a los animales, tenían que verter la sangre en el lugar donde tenían que vertir a los cuerpos muertos, había que sacarlos y había que hacer todas esas cosas. Eso era trabajo en el día de reposo. Cristo dice, y eran sin culpa. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a Dios. Estaban sirviendo a Dios. Y ellos sabían que por causa de su servicio a Dios, los sacerdotes eran considerados sin culpa al profanar el día de reposo. Los fariseos, hermanos, en ese momento se encendieron de ira al no poder responder nada al Señor. Pero su mayor enojo, oiga aquí, hermano, vino en la última proclamación que le hizo el Señor. Versículo 6, ¿qué le dijo el Señor? Pues os digo que uno mayor que el día de reposo está aquí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Para nosotros, esa declaración no tiene mayor sentido. Porque nosotros no vivimos en un entorno judío. Pero para los judíos del tiempo del Señor, el templo era lo más grande que podía encontrarse en todo el mundo. Para esos judíos. Por el simple hecho de que era el santuario de Dios, el lugar donde Dios manifestaba su presencia. ¿Lo ven? Para un judío el templo, hermanos, era algo fuera de sí. Lo único más grande que el templo, ¿sabe qué era para el judío? Dios mismo. No había más nada. Los judíos, hermanos, todavía en el tiempo de hoy no hay templo. Y en la pared exterior que hay, usted ve la cantidad de judíos allá en Jerusalén orando todos los días. ¿No lo han visto? Están esperando que esas puertas que están selladas, como dije en la palabra, Cristo entre por ellas, y están esperando y ansiando y preparándose para reconstruir el templo. Lo más grande que había era el templo, y lo más grande que el templo era Dios mismo. Y Jesús le dice, oiga esto, hermano, sabiendo que lo más grande que el templo era Dios mismo, Jesús le dice, y uno mayor que el templo está aquí. Aunque el edificio era hermoso y motivo de orgullo para los judíos, sin embargo, lo que hacía grandioso ese lugar en la presencia de Dios, que se manifestaba allí. De manera que ponerse a sí mismo por encima del templo. ¿Qué está haciendo Cristo? Está poniéndose en el lugar de ¿quién? De Dios. Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Los judíos no lo aceptaron. ¿Qué hicieron? Se horrorizaron y se enfurecieron los judíos porque nada que no fuera Dios mismo era mayor que el templo. Y Cristo dice, yo soy mayor que el templo. Mira una tercera cosa, y yo estoy casi terminando. ¿Están desesperados? Yo tampoco. El día de reposo
reposo no restringe los actos de misericordia. ¿Lo ve, hermano? No restringe los actos de misericordia. Versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Y si supiese qué significa misericordia quiero, oiga esto, hermano, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor, ¿qué? Del día de reposo. Jesús cita en este caso a un profeta, el profeta Oseas. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dicho sea de paso, los holocaustos eran sacrificios. Desde el Antiguo Testamento Dios había desechado el sistema legalista judío. ¿Por qué, hermano? Porque se habían olvidado de la misericordia. Se metieron tanto en el ritual que habían sacado el corazón de él. ¿Lo ven, hermano? La ley no le hacía nada a ellos. Solo los rituales. Pensaban que iban a ser salvos por eso. Su conciencia no estaba incluida en esos rituales que ellos hacían. Sencillamente no había cambio y no había forma de entender las razones de esos sacrificios. Los judíos iban y los mataban y ya. Como mucha gente llega a la iglesia, alguien que se ofrenda y viene y canta y se va como si nada ha escuchado. Es lo mismo. Es ritual, hermano. Ritual vacío. Si usted viene y escucha palabra de Dios, si usted de lo que está ahora, probablemente le voy a meter el dedo en la llaga, el corazón a mucha gente ahora, de lo que está sentado ahí, loco porque yo termine para salir chingando goma por ahí. Alguien dijo, la gente escucha los primeros 15 minutos de mensaje. Después de ahí perdiste la audiencia. Bueno, eso nos pasa conmigo, personalmente. Cada vez que llega un predicador aquí, yo le digo: Señor, háblame. Yo me siento ahí, hermano, a comerme hasta la última gota y lavo el plato. Porque yo necesito eso. Para mí es importante. Pero todo el que viene a escuchar un mensaje a los 15 minutos está desesperado. Hay problema. No vino a buscar de Dios. Porque esta es la palabra que puede cambiarnos a nosotros. ¿Lo ven? Detrás de los 10 mandamientos, lo que se perseguía era el amor y el respeto a Dios y al prójimo, lo cual debía desembocar en una práctica de amor y misericordia, hermanos. Nosotros somos diferentes al mundo. Usted tiene que amarme a mí como usted mismo. Yo tengo que amarlo a usted como a mí mismo. Y necesitamos ocuparnos el uno del otro. Somos una familia, somos un cuerpo. A eso vino el Señor a formar. Misericordia y amor mutuo, ya que nadie es perfecto. Todos necesitamos de los otros. De esa manera Jesús vino a cumplir la ley para darnos esa misericordia para salvación a todos los que necesitábamos. Y esa misericordia está abierta para ti. Si hay algún amigo en el día de hoy, Cristo vino para enderezar tus pasos, para limpiarte, para darte la única oportunidad de salvación. Y rompiendo todas las normas y aplicándose el castigo de la ley sobre sí, Cristo hizo eso. Salvación y vida eterna. ¿Se está durmiendo? No se haga, que yo veo. Estoy terminando. Jesús les mostró que Él era mayor que el templo y por tanto Él era el Señor del sábado. Él era el Señor del día de reposo. En palabras sencillas le digo: a quien ustedes adoran en el templo y al que honran en el día de reposo, es a mí, y yo estoy aquí. ¿Qué debieron hacer los judíos? Volcarse todos a Jesús, olvidarse de todo lo otro y abrazar al Dios que había venido a darle salvación y vida eterna. Pero siguieron apegados a una ley muerta. ¿Lo ven, hermano? Y por eso la nación está en la condición en la que está. Jesús vino a cubrir la necesidad humana, lo dice el profeta Isaías, a ofrecer su misericordia a todo aquel que la pida. Hay que pedirla. Tiene que acercarse a Dios de corazón humillado. Cristo vino a ofrecer misericordia a todo aquel que se la pida, enseñándonos de esa manera cómo servir a Dios. Y sin importar todo lo que los hombres crean que deben hacer para ganarse la salvación, nosotros debemos proclamar que la única manera de conseguirla es a través del Señor Jesús. Cristo cumplió la ley. El fin de la ley es Cristo. Cuando dice el fin de la ley, hermanos, se está hablando de la promulgación. Ahora, nosotros estamos sujetos a leyes morales que son esforzadas en el Nuevo Testamento. Yo no puedo fornicar, yo no puedo adulterar,
Yo no puedo matar ni robar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a santidad me ha llamado Dios. Si nos sacó de la inmundicia donde vivíamos haciendo todas esas cosas, nos llamó para ser semejantes a su Hijo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Eso implica que nosotros debemos caminar detrás de sus pisadas. Debemos ser limpios como Él lo hizo. Debemos imitar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Pero no podemos sujetarnos a un sistema legalista que nos impida servir a ese Señor que vino a cumplir la ley por nosotros. Debemos caminar la milla esta. Jesús es Señor de todo y por lo tanto es el único medio de salvación. Y todo el que necesite salvación debe venir a Jesús en arrepentimiento y fe. No hay otra forma. Por eso predicamos al Señor. Cada vez que alguien se sube a ese púlpito, o cualquiera que quiera predicar, si usted toma una porción de la palabra de Dios, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, tiene que terminar y tiene que mostrar a Cristo. Él es, dice la Escritura, ¿recuerdan aquel eunuco etíope, hermano? Venía leyendo el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Dios saca el Espíritu Santo a Felipe de una misión evangelizadora. Se encontraba predicándole a mucha gente y le dice: vete al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Allí tú vas a encontrar a un solo hombre. Y se acercó Felipe al carro. Venía leyendo el capítulo 53 del profeta Isaías y le dice: pero tú entiendes lo que lees. Y él le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dios saca a un hombre que está en una misión evangelizadora para tocar una sola alma. ¿Sabe cuánto vale un alma para Dios? Más que 1000 mundos como este. Amén. Y ese valor tiene que tener cada alma a la vista de nosotros. Hermano, ¿tiene ese valor el perdido para ti? Recuerda que Dios nos va a llamar la atención un día de esto. Prediquemos a Cristo, a Él crucificado, a Él resucitado y a Él como única fuente de salvación. Dios me los bendiga, hermanos. Espero en el Señor que puedan pasar felices.